crisis económica no es un problema exclusivamente de Ecuador. Otras naciones, como el caso de Argentina, también lo están pasando. Es por eso que el presidente Javier Milei va a proponer, dentro del proyecto de ley anticastas, la eliminación de los fondos públicos para las organizaciones políticas. En Ecuador, en reiteradas ocasiones, el presidente Daniel Noboa ha señalado que no hay presupuesto para lucha contra el conflicto armado interno. Ante este contexto, ¿deberíamos acá en Ecuador también discutir esta iniciativa argentina? Es a partir de la Constitución del 2008 en donde se da esta idea de financiar públicamente a los partidos políticos. Entonces, es importante partir, ¿no? Desde la historia. ¿Qué pasa en América Latina y en el Caribe? No solo es en Argentina donde existe este debate del financiamiento público, es decir, existen muchos países en América Latina en donde se habla de este tema en específico, en donde existen propuestas de reformas para que exista financiamiento público y para eliminar el financiamiento público. En resumen, y creo que esta es la parte más importante de la evaluación que yo quiero hacer, en un país donde no funciona la institucionalidad, es decir, en donde la Contraloría no verifica los recursos públicos entregados a los partidos políticos, en donde tengamos un CNE que no haga cumplir las normas, en donde en donde no existe un tribunal de contencioso electoral que no sancione el mal uso de los recursos públicos. Se debe eliminar, sobre todo, el fondo partidario. Y es importantísimo aquí que la academia y otras organizaciones de la sociedad civil, asuman este compromiso de formar políticamente a nuevos cuadros. Ahora, con respecto al fondo de promoción electoral, es importante que se mantenga. ¿Por qué? Porque lo que busca es la igualdad, siempre de igualdad de condiciones, siempre y cuando exista una evaluación y límites en el gasto electoral. Sería muy irresponsable de mi parte decirle, yo solamente creo que está bien quitar el financiamiento, y no se trata solamente de eso. Quitar el financiamiento a los partidos o movimientos políticos no solamente podría ser una solución. La solución en el caso ecuatoriano debería ser integral. Nosotros tenemos 5 partidos o movimientos y que se respeten. Por ejemplo, si usted tiene personas que tienen el mismo pensamiento, ideología, personas que comulgan, pues agrúpelos. Entonces, si usted dice que es de izquierda, pues agrupe a las personas que son de izquierda. Si hay personas que dicen que soy de centro, pues los aglutino. ¿Y qué voy a ganar con eso? Lo que voy a ganar es que a través de la democracia partidista y de las primarias, yo voy a poder escoger quién es el director parroquial primero, el director parroquial, el director cantonal, el director provincial, el director regional y obviamente la directiva nacional. Entonces, ¿vamos a ganar todos? Sí. Lo importante es poder tener una estructura sumamente sólida en todos los partidos políticos, que exista realmente lo que es la democracia interna de los partidos. Recordemos que en el 2020 la Corte Constitucional ya hizo un análisis sobre esta pregunta que se pretendía ser impulsada en una consulta popular. Y lo que dictaminó la Corte Constitucional fue que los partidos políticos no podían ser contemplados en el mismo espacio, se podría decir, para que sean financiados por sus simpatizantes, militantes o adherentes. Es decir, los partidos políticos no tenían o no todos tienen la misma cantidad de militantes para que ellos puedan ser el principal benefactor. Es por eso que la Corte Constitucional dijo que esto no era legítimo, que no era constitucional. Entonces creo que volver a plantear eso ahora respecto al contexto que está pasando en Argentina con la nueva propuesta de Milei no va a ser factible porque no va a pasar una vez más por la Corte Constitucional. Ahora, yo creo que más allá del fondo, que no me parece que es el problema primordial, es más bien hacer reformas del Código de la Democracia para fortalecer a los partidos políticos, fortalecer la organización interna de los partidos, fortalecer las primarias de los partidos políticos, porque aquí conocemos que cada uno tiene su estatuto y cada uno se maneja de acuerdo no solamente al tema del Código de la Democracia, de la Constitución, sino también de sus reglamentos internos. Pero ¿cómo sabemos que el CNE está controlando eso de manera adecuada?
Y, por ejemplo, después de la pandemia, nosotros vimos que la dinámica de la comunicación política dentro de las campañas electorales también cambió y el financiamiento ahí también cambió. Entonces, por ejemplo, ahora vemos que todo es el tema de pautas en redes sociales y cómo controlamos eso. Entonces, yo creo que más bien, más que eliminar el fondo partidario, es cómo controlar el financiamiento que tienen las organizaciones políticas, mucho más ahora que vemos que no, que la mayoría de las instituciones en el Ecuador están totalmente viciadas por la corrupción. Conéctate a expreso.es y conoce cuánto el Estado ha desembolsado desde el 2012 hasta el 2022 bajo el concepto de fondo partidario permanente.